Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para descubrir un nuevo chismecito jugoso. Porque créanme, el tema de hoy es, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando, no puede ser. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sahnemaiden, la que nos robó el corazón en Erkenci y que sigue conquistándonos con cada nuevo proyecto. Pero agárrense fuerte porque las noticias que les traigo hoy son, bueno, digamos que no son las más alegres. Como habrán visto en el título y probablemente eso los haya traído corriendo a este vídeo, la situación de Demet es un poco delicada. Y sí, la frase Demet Özdemir no caminará es fuerte, lo sé. Pero antes de que entren en pánico y empiecen a imaginar escenarios catastróficos, déjenme explicarles todo con calma y darles todos los detalles que he podido recopilar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y más allá. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido del vídeo y quieren que siga trayéndoles este tipo de información. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trabajando duro para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas, o su cafecito turco, y acompáñenme a descubrir qué está pasando realmente con Demet Özdemir y por qué se ha generado tanta preocupación en torno a su salud. La verdad es que la información como tal, de Demet Özdemir no caminará, es, digamos, una interpretación un poco exagerada de una situación real, pero no tan dramática como suena a primera instancia. Lo que sí es cierto es que Demet ha estado lidiando con problemas de salud que han afectado su movilidad y, en ciertos momentos, han limitado su capacidad para caminar con normalidad. ¿Pero qué es exactamente lo que le pasa a Demet? Aquí es donde la cosa se pone un poco complicada, porque la información oficial es escasa y, como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones vuelan más rápido que un halcón. Y ay, muchachas, ustedes saben cómo es la farándula turca, que si un pajarito canta, ya tenemos a 10 medios inventando la ópera completa. Lo que se sabe con certeza es que Demet ha estado sufriendo de fuertes dolores en la espalda y las piernas. Estos dolores, según fuentes cercanas a la actriz, han ido en aumento en los últimos meses, llegando a ser tan intensos que le dificultan realizar actividades cotidianas, como caminar, estar de pie por mucho tiempo o incluso dormir. Imagínense el calvario. Y con lo activa y enérgica que es Demet, debe ser doblemente frustrante. Inicialmente se pensó que estos dolores podrían ser producto del estrés y la fatiga acumulada por el intenso ritmo de trabajo que lleva Demet. Como saben, ella es una de las actrices más solicitadas de Turquía y, entre rodajes, promociones, eventos y compromisos sociales, su agenda es realmente apretada. El estrés y la falta de descanso pueden tener un impacto muy negativo en la salud, y es muy común que se manifiesten a través de dolores musculares y articulares. Y no es para menos. Esa mujer no para. Entre serie y serie, campañas publicitarias, eventos y por supuesto su vida personal, que también hay que vivirla, ¿no? Sin embargo, después de someterse a una serie de exámenes médicos, se descubrió que el problema de Demet podría ser más complejo de lo que se pensaba. Aunque los resultados de los exámenes no se han hecho públicos, se rumorea que podría tratarse de una condición relacionada con la columna vertebral o los nervios que inervan las piernas. Aquí es donde la cosa se pone seria. Algunos medios turcos han especulado que Demet podría estar sufriendo de una hernia discal, una condición que se produce cuando uno de los discos intervertebrales, que actúan como amortiguadores entre las vértebras, se desplaza y presiona los nervios de la columna vertebral. Esta presión puede causar dolor, entumecimiento y debilidad en las piernas, lo que dificulta la movilidad. Imagínense el dolor. Un pellizco constante en el nervio. ¡Qué horror! Y claro, eso explica por qué a veces la hemos visto un poco más cautelosa al caminar. Otros rumores apuntan a que Demet podría tener un problema de ciática, una condición que se produce cuando el nervio ciático, que va desde la parte baja de la espalda hasta los pies, se irrita o se comprime. La ciática también puede causar dolor intenso en la pierna, así como entumecimiento y hormigueo. Otra pesadilla. Y es que, chicas, la espalda es una zona muy delicada. Cualquier problemita ahí nos afecta a todo el cuerpo. Sea cual sea el diagnóstico exacto,
lo cierto es que Demet ha tenido que tomar medidas para cuidar su salud y aliviar sus dolores. Se sabe que ha estado recibiendo tratamiento médico que incluye fisioterapia, medicamentos para el dolor y, en algunos casos, inyecciones de esteroides para reducir la inflamación. Todo un arsenal para combatir el dolor. Y esperemos que funcione, porque Demet se merece estar al 100%. Además del tratamiento médico, Demet también ha estado haciendo cambios en su estilo de vida para proteger su espalda y evitar que los dolores empeoren. Ha comenzado a practicar yoga y pilates, dos disciplinas que ayudan a fortalecer los músculos de la espalda y mejorar la flexibilidad. Excelente decisión. El yoga y el pilates son maravillosos para la espalda, y además ayudan a relajarse y a combatir el estrés, que, como ya dijimos, es un factor importante en todo esto. También ha estado prestando más atención a su postura, evitando cargar objetos pesados y sentándose correctamente. Esos pequeños detalles hacen la diferencia. Y ojo, chicas. Cuidemos nuestra postura. Que la espalda nos lo agradecerá. ¿Pero por qué se ha generado tanta alarma en torno a la salud de Demet? Bueno, en parte se debe a que la actriz ha tenido que cancelar algunos compromisos laborales debido a sus problemas de salud. Hace unas semanas Demet tuvo que ausentarse de un evento importante al que había sido invitada como embajadora de una marca de cosméticos. Un evento de esos que brillan y relucen. Su ausencia generó mucha preocupación entre sus fans y los medios de comunicación, que empezaron a especular sobre su estado de salud. Imagínense la avalancha de noticias y rumores. La gente se imaginó lo peor. También se rumorea que Demet ha tenido que rechazar algunos proyectos actorales debido a que no se siente en condiciones de afrontar el ritmo de trabajo que implican. Esto, obviamente, ha generado tristeza entre sus seguidores, que están ansiosos por verla de nuevo en pantalla. ¿Y quién no? Demet es una actriz que brilla con luz propia, y todos queremos verla triunfar. Pero la salud es lo primero. Y Demet tiene que cuidarse. Y aquí entre nos, hablando de proyectos, también se dice que había planes para una nueva serie con Can Yaman, el mismísimo Candy Beat. La pareja que nos robó el sueño en Erkencicus. Imagínense la emoción. Un reencuentro explosivo. Pero al parecer, esos planes están en pausa, precisamente por la salud de Demet. Una verdadera lástima. Pero esperemos que se recupere pronto y podamos verlos juntos de nuevo. Pero a pesar de todos estos contratiempos, Demet se ha mostrado fuerte y optimista. A través de sus redes sociales, ha compartido mensajes positivos y ha agradecido el apoyo de sus fans. También ha asegurado que está trabajando duro para recuperarse y que espera volver pronto a la normalidad. Eso es lo que queremos escuchar. Actitud positiva y ganas de salir adelante. Así se hace, Demet. De hecho, recientemente se la ha visto caminando con más facilidad y participando en algunos eventos, lo que indica que su tratamiento está dando resultados. Aunque todavía no está al 100%, Demet está demostrando que tiene una gran fuerza de voluntad y que no se va a rendir fácilmente. Una verdadera guerrera. Un ejemplo a seguir. Y es que, chicas, Demet no solo es una actriz talentosa, también es una persona inspiradora. Ha superado muchos obstáculos en su vida y siempre ha demostrado ser fuerte y resiliente. Por eso la queremos tanto. Y por eso estamos tan preocupadas por su salud. Además, hay que recordar que Demet es una persona muy activa en redes sociales y siempre está en contacto con sus fans. Esto genera una cercanía muy especial y hace que nos sintamos aún más conectados con ella. Es como si fuera una amiga más. Y claro, cuando vemos que no está bien nos preocupamos como si fuera de nuestra familia. Así que volviendo al título de este vídeo, la afirmación de que Demet Özdemir no caminará, es afortunadamente una exageración. Demet sí puede caminar, aunque a veces le cueste un poco y necesite tomar precauciones. Lo importante es que está recibiendo tratamiento médico y que está haciendo todo lo posible por recuperarse. Y ahora, como siempre, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Qué les parece la situación de Demet? ¿Creen que los medios de comunicación están exagerando la gravedad de su estado de salud? ¿Qué consejos le darían a Demet para que se recupere pronto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. También quiero recordarles que es importante ser respetuosos con la privacidad de Demet y no difundir rumores o información falsa. Ella es una persona muy querida y merece todo nuestro apoyo y comprensión en este momento difícil.
No seamos parte del problema. Seamos parte de la solución. Enviémosle buenas vibras y mensajes de apoyo. Y aquí un pequeño paréntesis, también hay que tener en cuenta el papel de su esposo, Ethan Hawke, en todo esto. Se dice que ha sido un gran apoyo para Demet y que la está cuidando y mimando mucho. ¡Qué lindo! Eso es amor verdadero. Tener a alguien que te apoye en los momentos difíciles es fundamental. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco la situación de Demet Özdemir. Recuerden que la información que les he dado es basada en rumores y fuentes cercanas, por lo que no es 100% oficial. Pero he intentado darles la información más precisa y objetiva posible. En resumen, Demet Özdemir está lidiando con problemas de salud que afectan su movilidad, pero está recibiendo tratamiento y haciendo todo lo posible por recuperarse. No debemos caer en alarmismos ni difundir información falsa, sino apoyarla y enviarle toda nuestra energía positiva. Vamos, Demet. Tú puedes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué temas les gustaría que abordara en próximos vídeos. Estoy aquí para ustedes. Y por último, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Besos y abrazos. Y recuerden, cuídense mucho y quiéranse mucho. Y envíenle mucha buena vibra a Demet. Hasta la próxima.